y después hablar un poquito de los diagnósticos, ¿sí? Es importante hablar sobre los grandes síndromes primero para enfocar el caso clínico, que es lo que más les cuesta a ustedes. Y después de eso, enfocarse bien en el diagnóstico. Bueno, ahí un poquito junté algunas clases que tenía de defensa. Con respecto a cabeza y cuello, no olvidar el tema de las adenomegalias, ¿sí? Saber que cualquier paciente puede consultar por adenopatías o adenomegalias, que es el aumento, el, aum- para decir, es el aumento del tamaño de los ganglios. O sea, si ustedes tienen un paciente que les ingresa por adenomegalia, porque es retomable eso, siempre pensar en la historia clínica, la edad del paciente, los antecedentes, el tema de cuánto hace que las tiene, y después las características. Primero la localización, si esas adenopatías son simétricas, asimétricas, si involucran una cadena ganglionar, más de una, qué cadena ganglionar, porque tenemos que saber qué órganos drenan esa cadena ganglionar, porque no es lo mismo que un paciente venga porque tiene adenomegalias cervicales anteriores, axilares e inguinales con síntomas B, por ejemplo, con fiebre y pérdida de peso, que ahí pensás más en un linfoma en vez de en algo más viral, es un paciente que viene con solo una adenopatía móvil, dolorosa y una adenofagia, ¿sí? Por eso es importante encarar al paciente con la adenomegalia, saber las cadenas ganglionares y saber dónde drena. O sea, ¿cómo las reviso? Con la maniobra de deslizamiento. Con la yema de los dedos voy palpando todas las adenopatías sin presionar, sino que deslizando para, y una vez que la localizan, ver si es móvil, si está adherida a planos profundos, si es dolorosa, ¿sí? Y acá está lo que le pueden llegar a preguntar. ¿En qué se caracterizan las inflamatorias? Las inflamatorias que se producen por algún estimulante exógeno, por ejemplo, alguna infección, inflamación, alergia, son son dolorosas, blandas, móviles y siempre tienen un foco. El foco lo tienen que ir a buscar donde drena esa cadena. Y las tumorales pueden doler o no, son duropétrias, están adheridas a planos profundos y tenemos que ir en busca del tumor. Yo tuve un paciente el otro día que tenía una neuralgia del trigémino, le dolía mucho la cara, le revisé las muelas, la boca y no tenía nada. Le di analgésicos para un dolor neuropático, le di pregabalina y un poco de tramadol, y estaba mejor. Y después le empezó a salir una adenopatía en ese nivel, a nivel cervical anterior, grande, duropetria, adherida a planos profundos, que le dolía mucho la cara. Entonces cuando se la palpo digo, bueno, cadena cervical anterior es la boca. Lo revisé entero, no tenía nada, y lo mandé a un cirujano de cabeza y cuello que le haga con la camarita la endoscopía. Y tenía un tumor en la base de la lengua, o sea, cerca de la hipofaringe, que obviamente en mi examen físico no llegaba. Fíjense lo importante que es el examen físico, o sea, el ponernos en contexto. O sea, primero le hago el tratamiento del dolor, pero en el momento que sale la adenopatía de características tumorales, y lo empiezo a buscar donde drena la adenopatía. Obviamente las características de las adenomegalias del linfoma no van a ser tumorales. El linfoma te da mucha inflamación de las cadenas ganglionares. El paciente va a tener grupos ganglionares afectados. Hasta puede estar afectado el grupo mediastinal. Está mi clase de linfoma y leucemia. Véanla, porque es un tema recontra tomable y es difícil. ¿Qué pasa con los ganglios supraclaviculares? Cuando vos tenés un paciente con un ganglio supraclavicular, siempre es patológico. Un ganglio supraclavicular no se produce por una infección ni se produce por una inflamación. Los ganglios supraclaviculares están muy relacionados al cáncer intratorácico o intraabdominal. Tenemos que hacerle al paciente que tiene una adenopatía supraclavicular una tomografía de tórax, abdomen y pelvis. ¿Para evaluar qué? Para evaluar si tiene algún compromiso de algún órgano, tanto intratorácico como intraabdominal. ¿Sí? Más del 90% van a tener cáncer. O de mama,
o de tórax, o de pulmón, o de estómago, o de colon, ¿sí? Más que nada por el drenaje del mismo. Después tenemos el nódulo de Virchow, que eso lo tienen que saber que se produce por metástasis de ovario o gastrointestinal, ¿sí? Es el ganglio supraclavicular izquierdo que lo palparon y le hace una tomografía y tiene una masa en el ovario o tiene una masa a nivel gastrointestinal, ¿sí? Y eso se llama ganglio centinela, el signo de Trousseau o el Virchow. Y hay que palparlo porque el paciente no lo siente. Usted tiene que ir al hueco supraclavicular y palparlo. Esto es una adenopatía, esto es otra adenopatía. En los chicos, las adenopatías cervicales posteriores son frecuentes y a veces se producen por la pediculosis. El paciente tiene piojos y eso hace que se inflame el cuero cabelludo y le salen las adenopatías cervicales posteriores. Evaluar la tiroides con el paciente sentado, ¿sí? Con buena iluminación, ver el tamaño de la tiroides mediante la palpación de Quervain. Ustedes lo van palpando, y si el paciente tiene una tiroides aumentada de tamaño, se llama bocio, ¿sí? Y cuando ustedes tienen que estudiar a un paciente que viene con un bocio, tienen que saber si ese bocio es inflamatorio o no, o sea, si tiene fiebre, si tiene dolor, o si es totalmente asintomático. Y no olvidar que frente a un bocio, lo que tienen que hacer es pedirle TSH, T4, y pedirle también los anticuerpos, antitiroglobulina, antimiloperoxidasa. Yo eso lo en mi clase de tiroides, ¿sí? Así que también véanlo porque es un tema recontra tomable. Esto es un bocio tiroideo que lo ven a 3 cuadras, pero hay pacientes que tienen bocio tiroideo que solo se evalúan a la palpación, ¿sí? No se olviden todos los síntomas que nos puede producir el hipotiroidismo, eso yo lo doy en la clase de hipotiroidismo, doy las causas, doy los síntomas, doy cómo tratarlo y cómo seguirlo, ¿sí? Fíjense que son pacientes que parecen que están depresivos a veces, o tienen una mirada muy caída, o tienen las ojeras de estas bolsas acá infraoculares. Eso es muy característico del hipotiroidismo, ¿sí? Y el hipertiroidismo igual. El hiper, también di la clase, véanla, porque son temas que son muy tomables y les explico todo, los diferentes tipos de tratamiento, más que nada farmacológico, quirúrgico, con yodo, ¿sí? Y obviamente siempre sospecharlo frente a síntomas compatibles. El exoftalmo como patognomónico de la enfermedad de Graves, que es autoinmune y produce anticuerpos que estimulan la tiroides, por eso es importante saberlo, como síndrome, ¿sí? A nivel del ocular, nosotros vamos a evaluar las escleras, vamos a evaluar las conjuntivas, vamos a evaluar las pupilas, podemos evaluar el campo visual y los reflejos, ¿sí? Las conjuntivas las voy a evaluar para ese paciente, ¿tiene palidez o está histérico? ¿Sí? Porque un paciente que te venga con un síndrome asténico, ya te viene con astenia, fatiga, disnea, clase funcional 1, y tiene las conjuntivas pálidas, es porque seguramente tenga una anemia, ¿sí? Igual que la ictericia, ¿sí? La ictericia, acuérdense, ictericia fría, aquel paciente que no la siente, que viene porque el familiar refiere que está histérico, que está adelgazado, que tiene una, como ayer hablamos, pérdida involuntaria de peso, con ictericia, buscar tumores a nivel de la vía biliar o del páncreas, u otras causas de ictericia, como la hepatitis, si el paciente tiene fiebre, si el paciente está con decaimiento general y fiebre, vómitos, puede ser una hepatitis B o una hepatitis A, ¿sí? Pensar siempre la ictericia en todos los contextos. Esto no, esto. Y esto es lo que más le quiero explicar, que es la parálisis facial. Cuando vos tenés un paciente con una parálisis facial, la función que tenemos nosotros es evaluar si esa parálisis facial es periférica o central. ¿Por qué? Porque la voy a abordar diferente, ¿sí? O sea, es importante el examen físico porque ustedes con el examen físico hacen el diagnóstico. ¿Usted escucha mucho al niño o se me escucha bien a mí? Está bien. No, Belén, no se escuchan. No se... Niño. Ah, porque está gritando con toda y
Bien, pues estoy encerrada, hablo despacito para que no me escuche. Entonces, cuando ustedes evalúan a un paciente, porque a ustedes siempre le van a decir es una ACV, y está en ustedes la función de saber si es o no es una ACV. Y para eso el examen físico es fundamental, porque si el paciente tiene un ACV, la lesión va a estar a nivel del sistema nervioso central, donde no afecta luego del entrecruzamiento de la vía, ¿sí? Y como no afecta el entrecruzamiento de la vía, si hay una rama que va a estar sana y otra que va a estar afectada. Entonces, ustedes, cuando el paciente tiene una CB, siempre digo lo mismo, cuando el paciente tiene algo grave, el examen físico no es tan grave. Fíjense, que como tiene la lesión supranuclear, a nivel del núcleo, donde está el entrecruzamiento de las vías, una vía va bien y la otra va mal. Entonces, la que va mal es la inferior. El paciente va a tener una parálisis facial, pero no va a estar afectada a todo lo que es lo frontal, o sea, los pliegues los va a tener, ¿sí? Va a poder abrir y cerrar los ojos. Vos le decís al paciente que cierre los ojos y lo va a cerrar, pero cuando vos le decís que sonría, la comisura se desvía hacia el lado sano y le va a quedar paralizado el lado enfermo, ¿sí? Va a estar afectado este cuadrante de la cara. Cuando vos tenés un paciente que tiene una parálisis facial de estas características, ese paciente puede tener un ACV isquémico, por lo cual este paciente seguramente tenga también un compromiso braquial, un compromiso crural, va a tener una hemiparesia, puede tener disartria, porque los ACV que te producen compromiso a nivel central, o sea, parálisis facial a nivel central, son los de la cerebral media. Entonces va a tener afectadas otras áreas. En cambio acá, cuando la lesión es a nivel del nervio facial por algo viral, que es la famosa parálisis de Bell, ¿sí? La parálisis de Bell, así como mi nombre con una L más, son cuadros donde el paciente se preocupa mucho porque toda la hemicara tiene la parálisis. Como el entrecruzamiento ya se produjo y la lesión se da a nivel del nervio facial, lo que produce es alteración de las dos ramas, tanto de la superior como de la inferior. Fíjense que el paciente va a tener pérdida de los pliegues, cuando cierra el ojo no lo va a poder cerrar, o sea, no va a poder protruir el párpado, y la comisura va a estar exactamente igual a la parálisis central. Entonces, importante entre ustedes, o sea, saber que cuando un paciente viene con parálisis facial, evaluar si es central o es periférica. ¿Sí? Acá les dejo las características, las diferencias entre las dos. La parálisis facial central conserva la función frontal, en cambio la periférica eh, casi siempre viene de un proceso vírico, o sea, viral, que tuvo una faringitis o tuvo un resfrío. La parálisis facial periférica puede empezar en 2 días, un día o en horas. En cambio, la parálisis facial central se instaura inmediatamente. El paciente con parálisis facial periférica puede tener tinnitus, puede tener otalgia, ¿sí? Puede tener alteración a nivel de tanta sequedad del ojo, tiene molestia, tiene sensación de cuerpo extraño, tiene pífora, ¿sí? Y está el famoso signo de Bell y de Nigro. El famoso signo de Bell y de Nigro habla que hay como un compromiso de la rama superior, ¿sí? El paciente, uno le dice que cierre los ojos y como los músculos no están, los músculos oculares externos no están inervados por el facial, tira el ojo para atrás, pero no puede bajar el párpado. Entonces se ve como el paciente tira el ojo para atrás y cierra el párpado. Pero como el paciente se cree que cierra el ojo, se le empieza a lastimar ahí. Entonces es importante que nosotros le pongamos un parche o una cinta para que pueda descansar y muchas lágrimas. Las gotitas de lágrima, mucho colirio, 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 para que no irrite, ¿sí? Y no olvidar que si el paciente viene con menos de 24 horas de evolución del cuadro, es importante iniciar el aciclovir a 800 miligramos 5 veces al día, más que nada porque se interpreta que puede ser un herpes u otro tipo de virus, ¿sí? Entonces, usar el aciclovir, el corticoide no se usa, salvo que el paciente tenga muchos síntomas, pero sí o sí usar el aciclovir. La vitamina B para la inervación
Y la pregabalina nosotros la solemos usar mucho, la amitriptilina si tiene dolor neuropático, si no, no. Y también el tema del ejercicio, que haga fisioterapia a ese nivel y mucho colirio en los ojos. ¿Se entendió? La parálisis facial. Parálisis facial es un tema que lo pueden retomar. La parálisis facial central asociada a la ACV, del síndrome de primera motoneurona, y la parálisis facial periférica les pueden tomar la parálisis de Bell con el tratamiento, ¿sí? Sí, Belu, se reentendió. Perfecto. Capital, o sea, obviamente la faringitis pultácea, saber que está producida por el estreptococo betamolítico, que le voy a dar amoxicilina, que siempre es sensible, que se puede complicar con abscesos, puede ser recurrente, a veces es importante hacer el exudado faríngeo, pero si tengo un paciente que tiene fiebre, tiene adenomegalias de características inflamatorias y tiene este exudado, nada, no se discute que es para antibiótico, y también el tema de ver tumores a nivel de la lengua u otros tipos de alteraciones. Las parótidas, evaluarlas, paciente como este tiene hipertrofia parotidia bilateral, es un signo de etilismo crónico, por eso evaluarlo en pacientes que te vengan con ascitis o que te vengan con síntomas de abstinencia, evaluar si tiene las parótidas porque a veces te niegan el hábito y al negarlo, uno con el examen físico puede darse cuenta si el paciente es alcohólico. Tumores de parótida, esto va a estar acompañado de adenomegalias, de pérdida de peso, de mal control del dolor y la parotiditis viral bilateral que se produce en la infancia, ¿sí? Bueno, y acá viene lo interesante, que es lo que a ustedes más les cuesta, que es evaluar al nivel del sistema respiratorio qué síndromes puedo llegar a encontrar. Depende de dónde esté la afectación, ¿sí? Esto no lo voy a poner porque cuando yo ausculto a un paciente, voy a ir en búsqueda de diferentes cosas. Uno de los aspectos que voy a tener en cuenta al auscultar son las alteraciones cuantitativas del murmullo vesicular. Ese murmullo vesicular, ¿está disminuido? ¿Está abolido? ¿A qué nivel? ¿De un solo lóbulo? O sea, ¿es asimétrico? ¿Es generalizado? Eso a mí me va a dar mucho de qué le está pasando al pulmón. Importantísimo la auscultación del murmullo vesicular de manera comparativa en todos los campos, ¿sí? Si este murmullo vesicular está reemplazado por otros ruidos o si, aparte del murmullo vesicular, hay algunos otros ruidos agregados. Cuando tengo un paciente con un aumento del murmullo vesicular, puede tener una hiperventilación pulmonar por ansiedad, por un TEP también puede ser, pero cuando yo tengo una disminución o abolición, voy a tener diferentes síndromes. El síndrome de condensación, que es cuando el paciente tiene ocupado el alvéolo con algo, sangre, moco, agua, ¿sí? O el síndrome obstructivo, que es cuando se afecta el bronquio, ¿sí? Se afecta el bronquio por una bronquitis, por un asma, o sea, hay inflamación o hay infección. O sea, obviamente la infección produce inflamación, pero tanto de la vía aérea pequeña como el bronquiolo, como de los bronquios, tanto fuente como más pequeño. Eso te da el síndrome obstructivo. En cambio, el síndrome de condensación se afecta el alvéolo, ¿sí? ¿Cuáles son los ruidos que pueden reemplazar un murmullo vesicular? No se olviden el soplo tubario, ¿sí? El soplo tubario es característico del síndrome de condensación cuando es secundario a una neumonía. El paciente viene con un síndrome de condensación, fiebre y soplo tubario, chau, es una neumonía hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Y después esto, o sea, los ruidos agregados siempre son patológicos, siempre nos hablan de que hay algo en la vía aérea y que tengo que tratar. Las sibilancias y los roncus se pueden escuchar en ambos tiempos, tanto en la inspiración como en la expiración, se modifican con la tos, y lo que tienen las sibilancias y los roncus que están caracterizados o sea, ¿qué nos demuestran? Que hay una alteración a nivel del bronquio o del bronquiolo, que hay inflamación o infección, por lo cual me habla de un síndrome obstructivo, ¿sí? El paciente puede tener un asma, una bronquitis o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, siempre dependiendo del contexto, la edad, los antecedentes y los otros síntomas.
Después, los rales pueden ser crepitantes o subcrepitantes. Crepitantes, al final de la inspiración, se despega con un abrojo. O sea, eso significa que el alvéolo está ocupado con agua, sangre, pus, ¿sí? Entonces, lo que hace a nivel inspiratorio es despegar el alvéolo y eso es lo que ustedes escuchan. En la inspiración no se producen y aunque el paciente, ustedes le hagan toser, no se modifican. En cambio, los subcrepitantes, siempre yo digo, la B larga es de bronquio, el subcrepitante es como la sibilancia y los roncus, es más del bronquio, tanto inspiratorios como expiratorios, y se modifican con la tos. Y no olvidar el frote pleural, que el paciente puede tener dolor, puede tener fiebre, y no tiene un síndrome de condensación, sino que tiene un frote. Y acá está un poquito para que ustedes tengan en cuenta el tema de cuando yo les digo, porque yo cuando estoy en la guardia les digo, para ustedes tienen un síndrome de condensación y no me lo saben decir. Acuérdense de eso, el síndrome de condensación puede ser por neumonía, puede ser por un edema agudo de pulmón, puede ser por un hemotórax, ¿sí? O sea, el alvéolo, o por una hemorragia alveolar. El alvéolo está ocupado por un material. Después veo cuál, pero la clínica va a ser igual, va a cambiar en algunos aspectos nada más. El paciente en la neumonía va a tener la fascia neumónica, la puede tener o no con la bofetada, eso lo puede tener o no. Va a tener alteración ventilatoria, ustedes lo van a ver, el paciente puede estar taquimnéico, con tiraje, con respiración costo-abdominal. A nivel de la palpación, cuando vos palpás, el paciente se dice 33, lo que hace tanto la sangre como el agua, como el moco, es transmitir mejor el sonido, por lo cual van a sentir que hay aumento a ese nivel de las vibraciones vocales. Se va a producir una matidez a ese nivel, si tiene un gran bloque neumónico, ¿sí? Y voy a escuchar rales crepitantes, soplo tubario. Ahora, la diferencia que hay entre el edema agudo pulmón y la neumonía es clara. O sea, los dos dan disnea, uno tartopnea, el otro no. Los rales, el síndrome de condensación se dan los dos, nada más que uno es bilateral, simétrico, basal, y el otro es unilateral y está acompañado de fiebre, de soplo tubario, ¿sí? O sea, son síndromes de condensación porque dan rales crepitantes, porque la fisiopatología es parecida, porque a nivel pulmonar, entonces la semiología es similar, pero después ustedes con un mejor examen físico de interrogatorio se van a dar cuenta que es diferente. El derrame pleural, igual, el paciente va a presentar menor movilidad a ese nivel, una respiración superficial. Si hay pleuritis puede haber un frote, pero es difícil porque ya cuando está el derrame no hay más frotis, o sea, como que no frota más, no hay más pleuritis. Puede haber una abolición de murmullo vesicular a ese nivel del derrame, ustedes auscultan y van a tener abolición del murmullo vesicular o hipoventilación. Cuando ustedes percuten va a ser mate. Cuando ustedes percuten y se ve que es bastante el derrame pleural, nosotros hacemos una ecografía, pero a veces punzamos directo. No olvidar que todo paciente con derrame pleural, si es un insuficiente cardíaco ya severo, que saben que esa es la causa, no lo van a punzar. Pero un paciente que tiene una neumonía y hace un derrame pleural, o sea, se complica, lo tengo que punzar y mandar a analizar ese líquido para ver si es exsudado, trasudado, o si es un empiema, si tiene un pH menor a 7, una LDH mayor a 1000, o tiene pus macroscópico, ese paciente se tiene que hacer un drenaje, tiene que hacer una toracocentesis evacuadora, ¿sí? Si el paciente no tiene pH 7, o sea, es mayor a 7, no tiene LDH de 1000 y es exudado, nada, se da antibióticos y se queda internado, ¿sí? Pregunta de examen. Síndrome obstructivo, paciente con asma, EPOC, bronquitis, bronquiolitis, fácil. Taquimnea, tiraje, el paciente va a tener prolongación del tiempo expiratorio, eso es clave, a veces solo tienen prolongación del tiempo expiratorio, sibilancias y roncus, ¿sí? Paciente que tiene pérdida involuntaria de peso, hiporexia, que tiene sudoración nocturna, tos con expectoración, que esa tos puede ser hemotoica o no, y tiene fiebre, y vive en Rosario o en Argentina, es como zona de noción de foco, ese paciente, no olvidar, puede tener un síndrome cavitario, por lo cual sospechar una TBC, ¿sí? El neumotórax va a depender del grado, el síndrome va a depender, porque si tiene un neumotórax leve no lo va a sentir, pero
motorax más importante va a estar disneico, control torácico, y lo que te produce es disminución de las vibraciones vocales, pero aumento sonoro a nivel de la percusión, hipoventilación o abolición del murmullo vesícula. ¿Sí? El paciente puede venir con dedos en palillo de tambor, que acá se ve perfecto, que esto habla de una hipoxia crónica, es en los tabaquistas de jerarquía, en los que tienen cáncer de pulmón, en los que tienen patologías pulmonares crónicas, la cianosis, un gran signo de hipoxemia, y esto es el síndrome de Claude-Bernard-Horner, que lo hablamos ayer, que es por el cáncer de pulmón, del vértice que comprime el plexo y hace que uno tenga miosis, anhidrosis, ¿sí? Y caída esta no la tiene tanto la caída de la tosis palpebral. Eso a nivel respiratorio, a nivel cardiovascular, lo va a dar más Oscar cuando hay insuficiencia cardíaca, que es lo que más tienen que saber que los soplos se producen por flujo turbulento, que los soplos pueden ser sistólicos, pueden ser diastólicos, y depende de la localización, se pueden producir por, les toca dar una clase de soplos, se pueden producir por una insuficiencia valvular o una estenosis valvular, y en base a si es una estenosis o es una insuficiencia, ustedes van a escuchar el determinado soplo. Los de la base se irradian a la axila y los del vértice se irradian al cuello, ¿sí? Algún día les voy a preparar una buena clase de soplos. Insuficiencia cardíaca no voy a decir mucho porque lo da Oscar el lunes. Acuérdense y apréndanse la clasificación que a ustedes les sea más fácil decir en el examen. La frase que ustedes tienen que decir es, hay muchas maneras de clasificar la insuficiencia cardíaca, hay una falla de bomba que puede ser diastólica o sistólica, pero la insuficiencia cardíaca se la puede clasificar, depende dónde está la alteración en sistólica o diastólica, el tiempo de evolución, aguda o crónica, los síntomas, derecha o izquierda, según la causa, por enfermedad coronaria, por hipertensión, por valvulopatía. O sea, acuérdense de eso, que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que lo puedo clasificar de diferentes maneras. Y ahí ustedes en el examen dicen la clasificación que a ustedes les parezca más fácil. Y dentro de las manifestaciones clínicas, tener en cuenta que están los criterios de Framingham, que nos ayudan a evaluar si ese paciente clínicamente tiene una insuficiencia cardíaca, si tiene disnea paroxística nocturna, si tiene ingurgitación yugular, si tiene rales crepitantes a nivel vivasal, si tiene una cardiomegalia a nivel del examen físico, a nivel de la requiem de tórax, si el paciente debuta con un edema agudo del pulmón, si tiene un tercer o cuarto ruido, si tiene reflejo hepatoyugular, si tiene edemas en miembros inferiores, disnea paroxística nocturna, o sea, en realidad la tos nocturna, no la disnea paroxística nocturna, si tiene disnea que está siendo progresiva a través del tiempo, ¿sí? Si está en una taquicardia persistente sin taquiarritmia, bueno, esas son todas manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca, la ingurgitación yugular, la disnea, los edemas. Bien, después lo van a dar bien con Oscar. No olvidarse el dolor torácico, chicos. Estudiense el dolor torácico, las características, o sea, como todo dolor, antigüedad, localización, si se va a algún lado, si no. No olvidarse los 5 diagnósticos de dolor torácico: afectación esofágica, disección de aorta, cardiopatía isquémica, neumotórax TEP. O sea, más que nada para si le toman un paciente con dolor torácico. Cuando viene un paciente con dolor abdominal, saber clasificar el abdomen en los diferentes cuadrantes. No es lo mismo que un paciente venga con un dolor en hipocondrio derecho que con un dolor en flanco izquierdo. O sea, los órganos que están acá no son los mismos de los que están acá, por lo cual es importante hacerse la idea de clasificar según el cuadrante para poder ver dónde está afectado y los síntomas acompañantes. O sea, no es lo mismo que tenga ictericia, no es lo mismo que tenga vómito, no es lo mismo que tenga constipación, que tenga diarrea. En eso lo van enfocando, ¿sí? Si tiene visceromegalia, un paciente que viene con astenia, fiebre, y tiene una anemia, una visitopenia en el laboratorio, y usted le palpan y tiene una hepatoesplenomegalia, ese paciente es un paciente que puede ya tener una leucemia, ¿sí? Nosotros lo dimos muy bien en la clase de leucemia y linfoma. Si defiende, si no defiende, el signo de Bloomer, esto se lo van a dar en cirugía, ¿sí? Y el abdomen en tabla. Los puntos dolorosos, la colecistitis, esto es bien de síndrome, por eso se lo puse acá, pero ya lo saben, la pielonefritis, acuérdense que la pielonefritis
tiene el dolor en el punto ureteral superior y va a tener puño de percusión positiva y va a tener el paciente dolor lumbar, ¿sí? La apendicitis, igual, dolor en fascia derecha, pero con toda la cronología. Por eso, frente a un dolor lumbar o a un dolor abdominal, tener los diagnósticos diferenciales. La hernia y la eventación, esto más para cirugía, esto más para semio. Y bueno, la importancia del síndrome ascítico. Todo paciente con síndrome ascítico, la historia clínica es fundamental, la edad, los hábitos y cómo se fue desarrollando ese síndrome ascítico. No es lo mismo un síndrome ascítico en una mujer que tiene 55, 60 años y que debuta con un síndrome ascítico y no toma alcohol y no tiene ningún signo de insuficiencia hepática, ese paciente puede tener un cáncer de ovario, puede tener un cáncer peritoneal. Ahora, un paciente que es etilista crónico y que debuta con un síndrome ascítico, es un paciente que puede llegar a tener una cirrosis y por eso tiene el síndrome ascítico. Un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, derrame pleural, edema de miembros inferiores, y tiene una función hepática normal, puede ser que esa citis sea por insuficiencia cardíaca. Por eso, evaluar la causa de la citis, importante. Cuando tengo un paciente con ascitis, hay que hacer una punción diagnóstica para ver las características del líquido y en base a las características del líquido evaluar el GASA, y en base al GASA ver si eso es infeccioso, si es por hipoalbuminemia, ¿sí? Si es por cáncer. Eso es pregunta de examen de acá a la China, ¿sí? El paciente va a estar con matidez cuando lo percuten, esa matidez va a ser desplazable, si no es desplazable sospechen un tumor y va a tener la onda ascítica. Cuando vos tenés un paciente con hepatopatía crónica que tiene una cirrosis, va a tener una hipertensión portal, esa hipertensión portal puede producir una insuficiencia hepática o un síndrome ascítico hematoso. El paciente con cirrosis te puede venir con el síndrome ascítico solamente o te puede venir encefalopático. Esa cirrosis se descompensó por infección, por hemorragia digestiva, por constipación, por aumento de consumo de proteínas, ¿sí? Esa infección puede ser PBE, puede ser infección de piel y partes blandas, infección urinaria, eso siempre ya lo dimos nosotros en el integrador de cirrosis. Si la cirrosis viene descompensada, te va a venir encefalopático y encima ascítico. Ahora, el paciente con cirrosis que no está descompensada, porque está bien medicado y todo, te viene que tiene hipertensión portal, te puede venir con un síndrome ascítico hematoso que aumentó un poquito y te viene con disnea, distensión abdominal. Pero no olvidarse que ante el mínimo signo de encefalopatía hepática, buscar la causa que esté descompensando la cirrosis. ¿Sí? Bueno, la circulación colateral, siempre la importancia, yo digo, de ver si está compensada o no compensada esta cirrosis. El paciente TIL, esto es una caquexia que ayer les hablaba. La caquexia es esto, o sea, pérdida de masa muscular, pérdida de masa grasa, gran pérdida de peso, ¿sí? Y bueno, no mucho más de esto. De aparato neurológico, lo único que les quiero contar un poco es cómo evaluar el sistema neurológico, ¿sí? Porque ustedes en esto le erran bastante. Cuando yo tengo un paciente que viene por algún foco neurológico, algún síntoma o signo neurológico, como cefalea, como mareos, como pérdida de fuerza de algún miembro o parálisis facial, que ya lo hablamos, nosotros lo que tenemos que evaluar primero es el estado de conciencia. El paciente está lúcido, está vigil, ¿sí? No es lo mismo que el paciente esté despierto, desorientado, que el paciente esté dormido y orientado, ¿sí? O sea, lúcido, con tendencia al sueño, con estupor, o sea, que el paciente esté en coma, ¿sí? O sea, son los diferentes niveles de conciencia. Lúcido, tendencia al sueño, pueden decir estupor y coma, ¿sí? Pero importante evaluar eso, porque el paciente, esto no tiene nada que ver con la orientación. El paciente puede estar orientado y estuporoso, o puede estar desorientado y lúcido, ¿sí? No es lo mismo el estado de conciencia que el tema de si está orientado a nivel espacio, tiempo y persona. Una vez que yo evalúo la conciencia, me voy a la motilidad. Esa motilidad voluntaria o involuntaria. O sea, voy a pedirle al paciente que levante los brazos, que levante las piernas, que haga fuerza opositora. Con eso voy a ver si el paciente tiene paresia o si tiene plejía. La paresia la voy a evaluar según los grados. En mi paresia, la mitad del cuerpo. Paraparesia, miembros superiores e inferiores. 1 para 5, 2 para 5, 3 para 5, 4 para 5, 5 para 5. Una hemiparesia 5 para 5 no es una hemiparesia, es normal. Una hemiparesia
4/5 es leve, tiene una disminución de la fuerza que es muy leve. Estúdienlo a eso porque se los pueden tomar. Los grados de paresia y la plejía es 1/5. O sea, el paciente no moviliza el miembro, ¿sí? Dentro de los movimientos involuntarios, todos los reflejos, tanto profundos, los osteotendinosos profundos y superficiales, y los reflejos que tenemos a nivel de los pares craneales también. Importantísima la coordinación neuromuscular, que se la tomo siempre a los chicos de la PFO, cuando vienen a la guardia, paciente que viene con mareos, ver si es mareos. O sea, el mareo, según el libro, es sensación de que estoy arriba de una nube. En cambio, el vértigo es sensación de que se me mueve todo, me muevo yo. Y cuando tiene un paciente con vértigo, o sea, que evaluar si ese vértigo es central o es periférico. Esa es su función, ¿sí? Los reflejos. Si yo tengo un paciente que viene con una parálisis facial central, que viene con disartria, con hemiparesia en hemicuerpo, habla de que hay una lesión en el sistema nervioso central. Es un síndrome de la primera motoneurona. Este síndrome de primera motoneurona, o sea, el ACV, lo que yo tengo que hacer es evaluar el signo de Babinski, que ustedes nunca le sacan las medias a los pacientes. Evaluar si extiende, que es el reflejo plantar en realidad. El reflejo plantar lo evalúo con un objeto romo sobre la planta del pie. Si el paciente flexiona, es normal, ¿sí? Y si extiende, es un Babinski. El Babinski es positivo. Esto habla de lesión a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Si es indiferenciado porque queda ahí, no flexiona ni extiende, le puedo hacer los sucedáneos de Babinski, presionando y arrastrando la mano sobre la cara anterior de la pierna, el paciente extiende, o presionando el tendón de Aquiles, el paciente extiende, también hace el Babinski. Esto es importante porque a veces le hacemos esto y no hace ninguna respuesta, entonces con esto ya te define, ¿sí? La ataxia, que es lo que les digo, paciente que te viene con una ataxia, alteración de la marcha, evaluarla, si es central, si es periférico, ¿sí? Si te viene con un vértigo, hay que evaluar la ataxia, igual. Le hago la maniobra de Romberg, lo hago parar, me lo pongo atrás por las dudas y veo si se desvía para alguno de los lados. La ataxia dinámica en un paciente con vértigo o con algo periférico, o sea, algo vestibular, algo del octavo par, el paciente estos ejercicios los va a poder hacer perfecto, dedo nariz, le vas diciendo a dónde, talón, rodilla, el paciente eso lo hace perfecto. En cambio, un paciente con una ACV posterior, una ACV de la circulación posterior, no lo va a poder hacer. Esto no lo hace ninguno de los dos, o sea, ni la ataxia estática está alterada tanto en los pacientes que tienen alteración del nervio vestibular como del sistema posterior, y la ataxia dinámica en los dos, en tanto, o sea, en el periférico va a estar conservado y en el central va a estar alterado. Importante si el paciente viene con fiebre o con cefalea, evaluar la rigidez de nuca, el signo de Kernin, el signo de Brudzinski. Ante cualquier sospecha, lo punzo y evalúo el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Cuando vos tenés un paciente con vértigo, evaluar el nistagmus. El nistagmus, uy, muy viernes feriado. El nistagmus puede ser horizontal y agotarse, que es fisiológico. Puede ser horizontal muy fuerte y no agotarse y estar acompañado de un vértigo. Eso habla de un vértigo periférico, cuando está acompañado de tinnitus, cuando el nistagmus es horizontal y no agota. Y si el nistagmus es vertical, ahí, ojo, porque eso es un vértigo central. Si el paciente tiene alteración de la ataxia estática, de la ataxia dinámica, o sea, prueba de nariz, tiene Romberg y encima tiene nistagmus vertical, ese paciente va a tener un vértigo central. Ese paciente puede tener un ACV posterior, la tomografía les puede dar normal, por lo cual tiene indicado la resonancia. Me quedé pensando en la parálisis facial, dije, ya se la expliqué. Importante, los síndromes extrapiramidales. El síndrome extrapiramidal por falta de dopamina es específico de el Parkinson, más que nada cuando hay afección de los ganglios basales. Fíjense, la enfermedad de Parkinson, la caminata,
el temblor distal, la rigidez, esto estudienlo de memoria porque se los pueden recontratomar, los pasos cortos y la respuesta a la levodopa-carbidopa. ¿Sí? Muy bien. Bueno, más o menos se lo armé. Como para orientar, clínicas tan grandes, pero más que nada para orientar todos los casos. ¿Tienes alguna pregunta? Joel, Decime. buenas, ¿cómo va? Hola. Tengo una pregunta. La diferencia entre la parte de exudado, trasudado y empiema, la diferencia Sí. entre los tres, Sí. lo dijiste así, lo anoté, porque creo que lo tengo mal, por eso. No, mirá, fíjate, o sea, vos cuando tenés por ejemplo, un paciente con una neumonía, te viene, o que ya está tratado y no respondió, entonces vos tenés que sospechar que se complicó, o te viene un paciente con fiebre o con otros síntomas y no sea por neumonía, y le ves un derrame pleural. Bueno, ese paciente lo punzás, le haces una punción diagnóstica. Vas a evaluar del líquido las proteínas, la LDH, y lo vas a comparar con el sérico, ¿sí? La albúmina, las proteínas, el pH. El paciente puede tener un trasudado o un exudado, que eso ya lo saben, porque eso está en todos los libros. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés un exudado, que sabés que es por infección o inflamación, o sea, el paciente puede tener lupus, puede tener cáncer, puede tener neumonía. Pero ponele que el paciente tenga una neumonía. O sea, lo tenés con fiebre, el paciente no respondió a los antibióticos, le hiciste una punción y tiene un exudado. Tu función es ver si ese derrame lo tenés que drenar o no. ¿Me seguís más o menos? O sea, si lo tenés, o sea, ¿cómo te vas a dar cuenta si lo tenés que drenar o no? Si es muy grande y el paciente tiene síntomas por compresión, porque tiene insuficiencia ventilatoria, ahí lo tenés que drenar. Pero si el paciente no tiene insuficiencia ventilatoria y tiene un derrame moderado, lo que tenés que hacer es ver si tiene características de empiema ese exudado. Las características de empiema son el pH menor a 7, la LDH mayor a 1000 y el pus macroscópico. Cuando lo punzaste era pus. Ahí tenés que llamar al cirujano, que le deje un drenaje puesto y drenar todo eso, porque si no el antibiótico nunca le va a hacer efecto. Eso es pregunta de examen. O sea, ¿cómo abordar el derrame pleural? Primero, obviamente, interrogarlo todo. Si es infeccioso, o sea, siempre punzarlo. Exudado, trasudado. Si es trasudado, buscar todas las causas de trasudado, que son todas las causas de hipoalbuminemia o la insuficiencia cardíaca. Si es exudado, buscar el cáncer, buscar la infección o la inflamación. Autoinmune, trauma, cáncer, infección. Y si es neumonía, lo vas a internar siempre con derrame pleural, antibióticos endovenosos, y voy a ver si no tiene un empiema. Si tiene el empiema, lo dreno; si no tiene el empiema, lo dejo con antibiótico internado. Bien, bien, genial, gracias. No. Siempre el cultivo tanto al exudado como al empiema aéreo. Así que cualquier cosa me avisan. Éxitos a los que rinden el lunes o a los que rinden en esta mesa. Nos vemos. Sí, Marianela, que me levantó la mano, capaz que fue sin querer. Belu, Sí, Gonz. pregunta, ¿sabes si vas Eso es todo. No sé si es mi internet o... no, no, preguntaba si sabías si iban a hacer integradores de PFO. ¿Sí qué? ¿Sigamos a qué? Perdón, se corta. Hacer integradores de PFO. ¿Cuándo rinden? No, yo estoy haciendo rotación, pero de onda. Sí, les puedo dar yo si quieren algún integrador de práctica final. Ah, vale, gracias. Ah, ¿vos querés como para el cursado de la PFO si hay integradores? Claro. Y es la idea, pero viste que se habla mucho de que la práctica final es como para integrar, como que ya está, o sea, los integradores se tienen que dar en clínica, por eso la idea es hacerlos bien para cuarto y para quinto, cosa de que ya vayan más entrenados. Pero bueno, podemos hacer algo para la PFO. Dale, gracias. Dale. Perdón, Belén, yo te hago una consulta. Buen día. Sí, Ignacio, Nacho. Sí, En cuanto a los antibióticos, sí, cuando usamos las sulfas, ¿el sí. ácido fólico se indica siempre o a partir de una cierta dosis?
No, a partir de una cierta dosis. Si vos la vas a hacer una Ujú. semana por una infección urinaria, no se lo vas a hacer. Pero si vos tenés a un paciente con HIV que le tenés que hacer prevención y que ese paciente va a tomarlo de manera crónica, o un paciente que tiene una osteomielitis crónica, a ese paciente sí le tenés que hacer. Bien, listo. Bueno, gracias. No, no. Bueno, chicos, éxitos y disfruten, estudien, que aprovechen que es feriado y se puede estudiar. Yo aprovechaba mucho los feriados. Yo voy a aprovechar para descansar. Pero aprovechen y cualquier duda me escriben, ¿sí? Dale, Belu, buen fin de. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias.